lugar, por favor. Gracias por estar aquí en la iglesia Life en el Camino al Church. Gracias por ser parte de esta iglesia. Gracias. Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por participar de la bendición de esta iglesia. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo. Mientras Zuleima estaba cantando esta canción, la primera vez que empezó a cantarla, yo estaba ahí parado y yo estaba diciendo: Señor, yo quiero ver más allá de lo que mis ojos ven. Y empecé a volver a ver aquella iglesia que el Señor me habló cuando llegamos acá. Yo la creo en mi corazón. Quizás usted vea hoy este grupo y la realidad es este grupo. Y la realidad no es la iglesia grande que el Señor ha puesto en mi corazón que va a haber. Pero hay una verdad sobre la realidad y es la voz de Dios en nuestras vidas. Y yo veo esa iglesia. Y yo creo esa iglesia. Y yo sé que esa iglesia va a estar en el nombre del Señor Jesús. Yo creo en una iglesia que el Señor nos habló, que vendrían familias, llegan familias a esta iglesia, papá, mamá, hijos, jóvenes, todos avivados por el Espíritu Santo, con sed de ser parte de la obra de Dios y de experimentar la obra de Dios. Yo creo en esa iglesia que el Señor nos habló para esta ciudad y la vamos a ver en el tiempo de la obra de Dios con nosotros. Y usted es parte de esta iglesia. Pero más allá de ser parte de esta iglesia, usted es parte de la comunidad de fe. Usted es parte de la iglesia de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la iglesia que el Señor va a levantar cuando Jesús venga por su iglesia. ¿Ustedes creen en la segunda venida de Cristo? Por supuesto que sí. Si usted cree en la segunda venida de Cristo, levante su mano. Y que usted va a irse con Él, ¿no? Espero que sí. Espero que sí, si no tendremos que dar unas clases aquí de discipulado, volver a los rudimentos básicos del discipulado, volver a enseñar que Jesús sí viene por su iglesia y viene de verdad. Pero también enseñar que la iglesia de Cristo va a ir con Él. Pero la iglesia de Cristo, mientras está aquí, tiene una función, tiene una labor, tiene un llamado, tiene un trabajo específico. Una invitación del Señor. Si yo digo que soy la iglesia de Cristo, entonces tengo la oportunidad de vivir como la iglesia de Cristo. No solo es tener el título de iglesia de Cristo o de cristiano, es más allá de eso. Hace unos momentos estaba escribiendo una nota a un profesor y amigo mío que está recibiendo su título de doctor. Y le escribí en la nota: doctor tal, lo felicito por su título que está adquiriendo. Usted ahora es parte del 1% del mundo que logra tal honor. Pero estaba pensando todo el recorrido que él tiene, toda la experiencia, todo el ministerio, todas las horas y horas de lecturas y de trabajos y de ejercicio para poder lograr el título que hoy tiene. Eso es un gran valor. Pero ahora el desafío que viene es mostrar que él realmente puede certificar con su vida y con su ministerio y con el desarrollo de su diario vivir el título que obtiene. Igual pasa con la iglesia. La iglesia sabe del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo, disfruta ser parte de la iglesia, se congrega, disfruta el adorar, como hoy cantamos de manera tan preciosa, disfrutamos de estar en comunidad, nos reunimos, nos vemos y nos saludamos y nos conectamos, disfrutamos de las reuniones sociales que hacemos y nos vemos como hermanos, somos la iglesia. Pero más allá de que yo tenga el título de iglesia en mí, tiene que ahora evidenciarse el que yo soy la iglesia. Y no es la evidencia de determinada postura religiosa. Es la evidencia del Cristo que es real en nosotros. Es la evidencia de que yo soy la iglesia de Cristo, de Cristo Jesús.
Esto es muy importante porque las gentes se pelean de una manera o de otra. Yo soy de tal iglesia y mi iglesia tiene tal cosa, y mi iglesia tiene tal cosa, y mi iglesia tiene tal cosa, y mi iglesia tiene tal cosa. Y como que todos sacamos orgullos de que esta es mi iglesia y de que esta es mejor y que aquel pastor es mejor y que aquel otro no y que aquel otro sí. Y sabe que al final del día, honestamente, todas esas son banalidades. Porque muchos nos mofamos de la iglesia que tenemos, pero no evidenciamos la iglesia que somos. No sé si me estoy haciendo entender. Pero va más allá que tú digas soy cristiano. Va más allá que tú digas soy de tal iglesia, o mi iglesia tal cosa, o en mi iglesia tengo tales cosas. Es mucho más allá. Es cómo tú haces evidente tu vida cristiana como iglesia. Al final del día, ustedes y yo sabemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la institución, la iglesia somos cada uno. Ustedes saben eso. Que la iglesia de Cristo es la individualidad. Usted y yo, cada uno somos la iglesia de Cristo. Y juntos, como iglesia de Cristo, conformamos lo que se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo llamado la iglesia de Cristo. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, encontramos uno de los episodios preciosos en los cuales podemos ver cuál es el modelo de vida de una iglesia. Por supuesto que en Hechos, en los Evangelios y toda la Biblia encontramos modelos de vida de una iglesia. Pero aquí en Hechos capítulo 11, ustedes encuentran desde el versículo 19, desde el versículo 26, a ver si lo encuentro. Sí, Hechos capítulo 11, ustedes se encuentran en el versículo 26, que es el primer lugar donde llaman a la iglesia los cristianos. En todos los libros del Antiguo Testamento, llamémoslo así peor, o todos los libros del Nuevo Testamento, los inicios de los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, y luego viene el libro de los Hechos, los capítulos anteriores, en ninguna parte se llaman a los cristianos cristianos, solamente hasta el capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo 26, se les llama cristianos, por primera vez. Por lo menos en esta narrativa. Pero aquí hay algo, y es que al llamarles cristianos, esto tiene una connotación muy alta, y es que en el contexto de ellos, cuando a alguien se le daba un título o un nombre como este, se les llamó cristianos por primera vez, lo que se estaba diciendo era a quién pertenecían. Si ustedes recuerdan, estaban hablando de los discípulos de Juan. ¿Se acuerdan? Cuando vino Jesús, se hablaba de los discípulos de Juan. Ellos estaban diciendo pertenecían a Juan, al ministerio de Juan, al maestro Juan. Pero viene Jesús, entonces ahora se llaman los discípulos de Jesús. Pero como Jesús partió a la eternidad, fue a la cruz y partió a la eternidad y mandó al Espíritu Santo para reunir su iglesia y usar la iglesia de ahí en adelante, entonces ya los llamaron cristianos. Lo que significaba en el contexto de los que los llamaron cristianos es que ellos pertenecían a Cristo. Su Señor, su Maestro, su amo, su líder era Cristo Jesús. En Hechos 11 los encontramos, que llaman a la iglesia, y aquí quiero decir, ¿cuál iglesia? La iglesia de Antioquía. La llaman la iglesia de los cristianos. Pero ¿cómo sucedió que se formó la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía se formó porque de repente hubo un suceso que dispersó la iglesia. Hubo un evento que trajo persecución. Iban tranquilos, la cosa más o menos iba bien, pero de repente sucede la muerte de este muchacho llamado Esteban. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando muere Esteban, Esteban muere apedreado, ¿se acuerdan ustedes?
Cuando muere Esteban, entonces se despierta o se destapa la mayor persecución del momento para la iglesia, para los cristianos. Y dice la narrativa de las Sagradas Escrituras. Por favor, vaya conmigo al capítulo 11 del libro de los Hechos. Lea usted desde el versículo 19 en adelante. Dice las Sagradas Escrituras, ahora bien, versículo 19, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de ¿qué? De la persecución. Dice que hubo con motivo de Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Aquí. Paremos un momento, hasta aquí lo que está narrando el pasaje es que hubo la persecución y se dispersó la iglesia y se extendió por la tierra, hasta los confines de la tierra se movió. A mí me encanta esto, porque los creyentes que fueron esparcidos no fueron por la tierra chillando, ay, pobrecito de mí que nos ha tocado muy duro en la tierra, cómo nos han maltratado, no. Es más, nos está persiguiendo para matarnos. No. Lo que dice la Biblia es que estos cristianos que fueron esparcidos a causa de la persecución se fueron predicando. No podían culpar, es que Pedro no predica, es que Juan no predica, es que Mateo, que no, este otro no predica, es que este Judas traicionero que nos hizo tanto daño, o es que Jesús se fue, no predica. Ellos fueron la iglesia. No estaba el líder para decirle, oiga hermano, evangelice. No estaba el mayor hermano para decirles, esto es lo que hay que hacer, este es el método que tenemos que usar. No. Estaba la iglesia, los hermanos que fueron perseguidos y fueron esparcidos. Luego dice, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron, ¿dónde? En Antioquía, ¿qué dice? Hablaron también a quienes, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué anunciaron? El evangelio del Señor Jesús. ¿Quién conoce tales muchachos? ¿Quién les había dado a ellos la imposición de manos para que fueran predicadores? ¿Quién les había dicho usted sí o usted no? ¿Quién les había dicho usted es calificado o no calificado? ¿Quién les había dicho usted sí tiene los títulos y los reconocimientos para que pueda? Nadie. ¿Sabe que tenían en su corazón? Un gran amor y una gran pasión por Cristo Jesús, y eso los llevó a predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es el modelo. Ellos no fueron hablando, yo pertenezco a la iglesia de Jerusalén y vengo entonces a hablarte de la estructura religiosa de la iglesia de Jerusalén. Nada que ver. Fueron presentando a Cristo, y a Cristo crucificado, y a Cristo resucitado de entre los muertos. Este modelo de iglesia es la iglesia de hoy. ¿Saben qué ha pasado? Que después del año 300 nos pusieron un modelo de iglesia y fuimos transformando el modelo de iglesia hasta lo que hoy tenemos. Una iglesia encerrada en 4 paredes, solamente haciendo programas para adentro y no pensando para afuera. Y gente en la iglesia pensando en cómo les hacemos sentir bien para que no se vayan de la iglesia, cómo los entretenemos para que sigan asistiendo y traigan sus familias y traigan sus amigos, pero no hay un corazón de convicción evangelística, obra de Cristo en la tierra. Quiero seguir leyendo.
Dice, pero había entre ellos, entonces fueron a Antioquía, entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿La mano de quién? ¿Con qué S está escrito ese Señor? Con S mayúscula. ¿De cuál Señor está hablando? Del Señor de los cielos, nuestro Señor y Salvador. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió a la iglesia a la que ellos pertenecían. Se convirtieron al Señor. Tú no vas por el mundo queriendo que la gente se convierta a una iglesia o a una religión. Tú vas por el mundo creyendo y hablando y predicando y queriendo que la gente se convierta a Cristo. Sigamos porque esto puede estar bueno. 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Allí sí estaba la estructura. Y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Entonces necesitaron mandar un líder para revisar qué estaba pasando. Versículo 23, cuando llegó y vio que, la gracia de Dios. Saben, hoy hay una gran preocupación en nosotros como iglesia, y es que la gente cuando venga vea algo que no es la gracia. Que vean las luces, las cámaras, el sonido, la mejor imagen. El pastor, por supuesto, moderno, así actualizado, bien vestido. Y la gente le exige al pastor que tiene que ser así. Y los líderes bien vestidos. La gente quiere que cuando lleguen a la iglesia vean cosas. Pero ¿saben en realidad qué tiene que ver y experimentar la gente cuando llega a una iglesia? Es que la presencia del Señor está y que su gracia se está moviendo. ¿Se agarra la onda? Estoy mal. ¿Están bien? ¿Están tranquilos? Si es que usted que me está viendo, porque los de acá ya saben, pero usted que me está viendo, si usted va a una iglesia a ver qué ve, bájese de la nube. Más bien busque la presencia del Señor y que la gracia del Señor corra. Sigamos. Bueno, también aquellos que les gusta ir a ver si está vestido así, si está vestido así, si se peinó para este lado, si se peinó para el otro lado, si está chueco, si no está chueco. Bájese de eso, hermano. Busque la presencia del Señor. Y que la gracia del Señor le cobije. Sí, en lugar de ir allá a ver si, usted que está allá, porque los de acá ya saben, ir ahí buscando a ver si trajo pantalón, si no trajo pantalón, si le aprieta, si no le aprieta, si está grande, si está chiquito. ¿Qué es eso? Dice el 20, ¿dónde voy? 24, dice, porque era varón bueno. No, versículo 23, cuando llegó vio la gracia de Dios y ¿qué dice? Se regocijó. Y luego dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué? Hermanos, lo que les dice a esta iglesia es, oigan, ustedes tienen aquí una presencia del Señor preciosa, les han predicado el evangelio de Jesús, ustedes tienen la gracia de Dios, vivan con propósito en sus vidas de ser fieles al Señor. Y sigue. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos por primera vez. La iglesia empezó a tomar identidad
No cuando compraron el letrero más grande y se hicieron famosos. Empezaron a tener identidad cuando ellos empezaron a mostrar a Cristo que estaba en ellos y con ellos. Yo he sido pastor de iglesias famosas y también he sido pastor de una iglesia de una persona. Y soy pastor hoy de la iglesia Life en el Camino Church. Soy parte del equipo pastoral. Pero ¿sabe algo? Ninguno de los dos, ni el tener un nombre famoso, ni el no tener nombre famoso, hace la iglesia. La iglesia la hacemos ustedes y yo. Y la presencia del Señor en nosotros. Dígale al que está a su lado, no es el nombre famoso el que nos hace iglesia, es la presencia del Señor. ¿También? ¿Están tranquilos? ¿No están enojados conmigo? Los hermanos bueno, solamente está mi mamá, Silvia, los 5 que están ahí no están enojados conmigo. Dice el 27, en aquellos días también hubo unos profetas que descendieron de Jerusalén, ¿a dónde? A Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre la tierra, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Quiero ir aquí. Hice una pequeña conversación con ustedes acerca de este pasaje, porque ahí está la iglesia de Antioquía. Y quiero mencionarles unos 4 o 5 puntos. Si usted toma notas, ojalá usted tome notas en las predicaciones, para que después lea y medite y vuelva a repasar lo que estudiamos. Y si no, vuelva a ver el video, y vuelva a escuchar, vuelva a tomar nota y verifiquen la palabra del Señor. Verifiquen la palabra del Señor, lo que se enseña, para que la palabra del Señor hable a su corazón y el Espíritu Santo hable a su corazón. Y usted no salga calificándome a mí, sino calificando la verdad de la palabra del Señor. ¿Estamos? Primero, la iglesia que entiende, o el individuo que entiende que es la iglesia de Cristo. Ponga atención, el individuo o la iglesia que entiende que es la iglesia de Cristo, que es de Cristo, tiene un corazón dispuesto a llevar a otros el mensaje de salvación. Si usted dice que es cristiano, usted entonces tiene disponibilidad interna para decirle a otro que Jesús le ama. Es más, es la naturaleza de la iglesia. El individuo que es la iglesia de Cristo siempre va a querer ir y anunciar a otro que Cristo es real. Si usted de alguna manera ha sido acallado, si usted de alguna manera ha sido silenciado, ya sea por sus propios asuntos, o ya sea por asuntos externos, o ya sea por dardos que el enemigo le ha mandado, o ya sea por una u otra razón, y usted ha sido silenciado, ha sido silenciada la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está puesta en la tierra para anunciar a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Recuerde que partimos de una iglesia que fue dispersa. Recuerde que partimos de una iglesia que tomó la decisión individual de ser la iglesia, de aceptar su convicción y su llamado como cristiano. Hermano y hermana, tú que me estás en este momento escuchando, tengo que decirte que si tú eres cristiano, si tú eres alguien que has tenido el señorío de Cristo y has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres por naturaleza espiritual un evangelizador.
Si recuerdas el primer versículo que leímos del capítulo 11, dice que estos fueron esparcidos y dice que fueron, versículo 19, ahora bien, los que allá habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie palabras, sino a solo judíos. Un grupo dijo, solamente yo quiero ir a los judíos, y estaba bien. Si usted quiere ir solamente a su cultura, vaya a su cultura, está bien. No afecta nada, pero sí afecta la fe. Pero no le afecta nada. Usted puede seguir yendo solamente a su cultura. Yo soy colombiano, entonces solo quiero ir a colombianos y ganarme a los colombianos y que los colombianos entreguen a Cristo. Está bien. Me pierdo la oportunidad de que el Señor me dé el privilegio de ganar a otros de otras culturas. Está bien. Pero ¿sabe algo? Ellos decidieron ir a solo judíos y está bien. Pero hubo un grupo que pensó, la cosa no es solamente entre judíos. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Dice, hablaron también a los griegos. Es decir, aquí, le hablaron a aquellos que ellos menospreciaban. A los que parecía que no debían predicarles. Recuerden ustedes que entre judíos y griegos o gentiles no había ninguna conexión. Si un judío se juntaba con un gentil, era acusado de, oye, ¿tú qué andas haciendo metiéndote con esa chusma? O sea, ubícate. Tú eres creyente y judío además. ¿Qué haces con los gentiles? Que los gentiles son como perros, los llamaban así. Que los gentiles son la gente más baja, menospreciada y mala de la tierra. Tú eres judío, tú eres pureza. Y además cristiano, eres de los santos puros inmaculados. No te juntes con aquellos que son griegos. Más o menos esa era la idea que les habían metido. Porque ellos eran puros, más santos que los santos. Pero ¿sabe algo? Este par dijo, no. El evangelio no es solo a judíos. El evangelio también es para los griegos. Y se metieron entre ellos y les predicaron. Yo te quiero decir en el nombre del Señor Jesús, iglesia que me estás escuchando, si tú crees que tu círculo, como dijo una persona, mis círculos son solo los cristianos, ¿yo a quién le predico? ¿Qué pensamiento más pequeño? ¿En qué mundo vive? ¿Dónde está la gente con la que se rodea que no son cristianos? Y si ya su círculo íntimo no son gente que no es cristiana, pues está bien, pero entonces puedes ir donde están ellos y hablarles de Cristo. A diario nos encontramos con gente que no tiene a Cristo. Es más, durante el día, si usted tiene un trabajo secular, se encuentra con más gente que no tiene a Cristo que con la que tiene a Cristo. ¿Sabe, hermano y hermana? Los griegos nos están esperando, por decirlo de alguna manera. Y están ansiosos por ser cristianos. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán? Hermanos y hermanas, tenemos una responsabilidad cristiana y es llevar el evangelio de Jesús a los que no lo tienen. Si usted dice yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo tengo una disponibilidad espiritual interna para ser un evangelizador. Ese es el modelo de la iglesia de Hechos capítulo 11. El segundo modelo de la iglesia de Hechos capítulo 11, en los próximos 8 minutos voy a darle los otros, es que esta gente comprendió que, le voy a dar una interpretación de esta parte. Si ustedes se fijan,
Ellos iban anunciando el evangelio del Señor y en el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. En otro pasaje habla de la mano de Dios. Y algunos estudiosos mencionan la mano de Dios, el ministerio apostólico, el ministerio evangelístico, el ministerio profético, el ministerio del maestro y el ministerio del pastor. Algunos interpretan la mano de Dios, la función de los 5 ministerios en la iglesia. ¿Sabe? Es muy probable que en este ejercicio de ir esparcidos por la tierra, se moviera en cada uno de ellos el don de apóstol, el don de evangelista, el don de profeta, el don de maestro y el don de pastor. Por supuesto que se movían los ministerios del Señor para que se consolidara una iglesia y se llamaran la iglesia de Cristo. Necesitaba el ejercicio de los dones ministeriales de la obra del Señor. Los dones ministeriales que menciona Efesios capítulo 4, versículo 11. Que debo decirlo enfáticamente están vigentes. Y luego sigue diciendo que vinieron a ellos entonces unos hombres que estaban allí escuchando lo que Dios estaba haciendo con ellos, una gran multitud. Vino Bernabé y les estableció. Y en el versículo 27 dice que vinieron entonces unos profetas. Y estos profetas anunciaron que vendría un tiempo de hambre. Aquí, quizás en este tiempo tan sofisticado de la iglesia, para algunos tan decepcionados y desilusionados de la iglesia, hablarles de profetas es hablarles de alerta, banderas arriba, antenitas de vinil, que está la presencia del enemigo. Yo tengo que decirles que el ministerio profético es vigente. Que el abuso de algunos que se llaman profetas ha dañado y desdibujado el ministerio del profeta, no quiere decir que anula el ministerio de los profetas. Vinieron estos profetas y anunciaron que vendría una gran hambre. Dijeron ellos. Y aquí entonces se despierta la segunda característica de una iglesia que se llama la iglesia de Cristo. Y la segunda característica, según Hechos capítulo 11 de la iglesia de Antioquía, es que ellos inmediatamente reaccionaron con un corazón generoso. Tenga atención, porque la generosidad está implícita en la vida de fe. Tenga atención, porque la generosidad está incluida en el paquete llamado cristiandad. Tenga atención, porque la generosidad está incluida en el paquete llamado los cristianos. Es más, Cristo es el regalo de Dios para la humanidad. El hombre y la mujer que acepta a Cristo inmediatamente experimenta un sentir de generosidad y de identidad para despojar, para soltar, para dar a la obra de Dios y a su gente. Dos engaños que han sido puestos en la iglesia en este tiempo. Uno es acallar la voz de la iglesia para no dejarla evangelizar. Y la otra es robar la generosidad por el robo de la gente en la tierra. Matarles la generosidad. Castrar el ánimo de dar. Y en algunos casos, como ya les conté, en un hombre que él empezó a decir, de ahora en adelante sí vamos a dar, pero lo vamos a dar a mi cuenta bancaria. Se auto bendijeron.
desdibujando el concepto del cristianismo. La iglesia de Cristo es una iglesia llamada a ser generosa. Lea usted ahí, por favor, versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Acabamos de levantar una ofrenda como familia cuadrangular, como iglesia, como organización. Y queríamos ayudar a la iglesia en Ucrania, porque tenemos iglesia nuestra en Ucrania, que las paredes están destruidas, han caído bombas en la iglesia, han matado creyentes de la iglesia. Y la iglesia todavía está ahí, no se han ido los pastores están ahí en Ucrania, nuestros pastores de nuestra organización. Están ahí predicando el evangelio. Y en la convención que acabamos de tener los días pasados, tomamos una ofrenda para bendecir a Ucrania. Y en medio de la convención reunimos $148,000 para mandarlos a Ucrania. ¿Sabe? La iglesia responde con generosidad, porque esa es la naturaleza de la iglesia. No es que le doy a mi amigo, no es que le doy a mi conocido, no es que le doy a mi familia que está pobrecita allá en mi país. No, la iglesia responde a la necesidad en el momento que debe responder a la obra de Dios. Con generosidad, con amplitud, con sinceridad, con amor, con disponibilidad. Nadie en esa convención, 3,000 tantas personas, nadie se paró a decir: ¿quién se va a robar estos $148,000? Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos confianza en la obra de Dios y no le dimos a una persona, le dimos a la obra de Dios. La gente en Ucrania nos mandará sus testimonios y nos dirá cómo estamos reconstruyendo iglesias. Seguramente en los próximos meses estaremos viendo cómo levantamos de nuevo esas iglesias y cómo bendecimos a sus pastores, cómo cuidamos la vida de esa iglesia que está destruida, a los pastores y a los hermanos y hermanas de la iglesia. Les estamos enviando toneladas de comida, nuestra iglesia. De los diezmos y ofrendas que usted da a esta iglesia, nosotros damos diezmos y ofrendas a nuestra organización, y de esos diezmos y ofrendas sostenemos esas obras. Ustedes y yo, aunque somos poquitos y aunque damos poquito, de nuestra pequeñez también aportamos al cuidado de esas iglesias en el mundo. Y yo quiero que usted lo sepa. Participamos de la obra de Dios en el mundo. No importa si son $10 o $100 lo que nosotros mandamos. De esta iglesia mensualmente mandamos $50 a las misiones. Y $50 que sumados al resto de iglesias se convierte en sostenimiento para muchos misioneros en las naciones de la tierra. Acabamos de mandar a un misionero a Marruecos, sostenido por la iglesia nuestra, no esta iglesia como tal, sino la iglesia como familia. La iglesia está llamada a ser generosa. Yo no sé qué mata. Entiendo afuera el concepto de gente matando el espíritu generoso. Pero ¿sabe algo? Usted es la iglesia de Cristo. Usted decide ser generoso o no. Usted decide evangelizar o no. Usted decide hacer la obra de Dios o no. Ese no es asunto en el que usted pueda culpar a otros. Es su relación personal con Cristo. 3. Esta iglesia, la iglesia de Antioquía, ya me pasé de los minutos que dije, pero ¿me dejan terminar? Bueno, gracias. Como 3. Gracias, hermano, por darme la oportunidad de terminar. 3. La iglesia de Antioquía era una iglesia que entendía que sus problemas los solucionaba doblando las rodillas. Dice las Sagradas Escrituras, en Hechos capítulo 13, ahí encontramos a esta iglesia. En Hechos capítulo 13, la Biblia dice que esta iglesia entendió que ellos deberían
orar para pedir la dirección de Dios. Ellos entendían que debían buscar la presencia del Señor. Dice que mientras ellos estaban orando, había entonces, capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La genética espiritual del cristiano es una genética que de verdad considera la espiritualidad a través de la oración y a través del ayuno. Sí, sí y sí. La iglesia de Cristo está llamada a orar. Y la iglesia de Cristo está llamada a ayunar. Sí, y sí, y sí. ¿Saben cuál es la reunión más pequeña de todas las iglesias? La reunión de oración. ¿Por qué? Porque no es importante para mucha gente. Porque la reunión de oración no es la reunión que les llama la atención. Algunos dicen, la reunión de oración es para las viejitas de la iglesia, que ellas sí son las que deben estar orando. ¿Sabe qué? No, la reunión de oración es para la iglesia de Cristo. Hermanas y hermanos, amigos míos, pongan atención a la reunión de oración. Porque es posible que esa reunión es la que hoy le tenga a usted vivo. Es posible que esa reunión de oración es la que guarde su casita. Es posible que esa reunión de oración es la que esté guardando su empleo, esté guardando su empresa, esté guardando su ministerio, esté guardando su porvenir. Es posible que en esa reunión de oración es donde estemos ganando las batallas que todos libramos cada día. Si es que no haga a un lado la reunión de oración, no la ponga a un lado, no ponga a un lado su tiempo de oración, no ponga a un lado en el cansancio, en el argumento de no puedo, estoy cansado, no tengo tiempo, no alcanzo. No lo ponga en ese argumento, porque puede ser que en esa reunión es donde haya una gran victoria para nosotros. Piénselo. Yo recuerdo cuando era un niño, en la iglesia donde yo me crié cuando era un niño, era una iglesia muy pequeñita, muy pequeñita. A veces la reunión más grande eran 10 personas. Claro, después creció y ahora la iglesia ya, sí, todo lo que saben. Pero cuando yo estaba ahí y que mi abuela la construyó con sus manitas y que me ponía de ayudante a cargarle baldes con piedras y cemento para construir esa iglesia, no nos reuníamos más de 7 o 10. Y yo recuerdo que entre esos 7 o 10 había reunión de oración los sábados. Y la reunión de oración no veníamos los 7 o los 10, veníamos 3 o 4. Pero yo recuerdo que de esas oraciones fue de donde Dios empezó a llamarme al ministerio. De esas oraciones fue donde Dios empezó a escoger a los muchachos, a este muchacho y a esta muchacha. Yo los conocí cuando todavía comían mocos, chiquitos. Mi hermana, pues chiquita. A Daniel lo conocí más chiquito. Aunque no me crean si era más chiquito. Era un joven en la iglesia, era uno de los niños de la iglesia. Pero en esa reunión de oración llegaba la mamá de él y la hermana de él sobre todo. Una muchacha de Dios que dobló rodillas por este cabezón, por las hermanas, por la mamá, por la familia y por los jóvenes. De esa iglesita de 7 a 10, 3 o 4 que nos reuníamos a orar, han salido pastores, evangelistas, misioneros, han salido otras iglesias.
Hoy en día los que están ahí no saben la historia de esa iglesia. Hoy ven lo que hay, el templo, las luces y todas esas cosas, las finanzas que llegan, pero no saben la historia de esa iglesia, que empezó con oración. Yo sí recuerdo ver a mi abuela de rodillas en tierra, porque era un rancho envuelto en una tela asfáltica, que no tenía techo, el techo era tela asfáltica. Cuando llovía caía el agua adentro, el piso era tierra y cuando llovía se nos volvía lodo, pero entre el lodo nos arrodillábamos a orar. Para ti que vives aquí, por supuesto que hablarte de espichar lodo, eso es ni en tu mente. ¿Qué es lodo, pastor? ¿Qué es lodo? ¿Sabes? Hermano, hermana, ahí en ese lugar, quizás para algunos de ustedes que vienen del campo, saben que allá en ese lugar su mami o su papi o usted mismo se tiraba debajo de un árbol o ahí en la iglesita donde tendría lugar para la iglesia humilde y allá lloraba delante del Señor diciéndole: ayúdame, úsame, yo quiero servirte. No dejes de orar porque hoy vives aquí. No dejes de buscar la presencia del Señor porque hoy tienes algún sentido de economía o de estabilidad. No, no y no. Entre más el Señor te bendiga, más dobla tus rodillas ante su presencia. Porque la iglesia de Cristo no solo evangeliza, no solo da, también ora. Y termino con esta idea. Voy a darle solo uno más. La iglesia de Cristo no solamente se enfoca en la oración, sino que la iglesia de Cristo tiene líderes. Y aquí tengo que terminar diciendo que esta iglesia reconocía el liderazgo de personas. Dice el versículo 22 al 24 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice: y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Saben? Cuando hablo de tener líderes y de honrar líderes, hablo de honrarse a usted mismo. ¿Sabía que usted es un líder? Usted lidera su vida. Usted lidera su casa. Usted lidera a sus hijos. Usted lidera a los compañeros. Usted de pronto es líder en la iglesia. Valórese y hónrese a sí mismo. Porque cuando uno se valora y se honra a sí mismo, puede honrar y valorar a otros. Cuando uno no tiene valor de uno mismo, no tiene valor de otros. ¿Me hago entender? Hónrese a usted como un hombre y una mujer de Dios. Eso hará que gente se añada a la iglesia. Si ustedes se fijan, ahí en el capítulo 11 de Hechos, habla varias veces que la gente se añadía a la iglesia. La gente se conectaba a la iglesia cuando ellos evangelizaron. La gente se conectaba a la iglesia cuando ellos fueron generosos. La gente se conectaba a la iglesia cuando ellos oraron y ayunaron. Y la gente se conectaba a la iglesia cuando ellos reconocían su propio liderazgo y el liderazgo de otros. Esa es la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, es la individualidad. Es decir, usted como persona, como creyente, como obrero y obrera, siervo y sierva de Dios. Y luego juntos, como comunidad, el cuerpo de Cristo que se llama
la iglesia de Cristo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga y que el modelo de la iglesia de Antioquía sea el modelo de la iglesia suya. Señor los guarde. Señor bendiga a mis hermanos que nos están viendo por Facebook o YouTube. Que el Señor los guarde a ustedes. Que donde estén sean la iglesia, la verdadera iglesia, la de Cristo, Cristo el Señor. Dios los bendiga a ustedes.